Muy buena gente, en este tutorial les voy a explicar paso por paso mediante un emulador o simulador sin necesidad de hacerlo en la vida real, eh, cómo ir montando paso a paso, nos vamos a Chrome, os voy a poner aquí la dirección del emulador, cómo ir montando paso a paso una torre de ordenador de forma simulada con sus componentes paso por paso en orden, claro. Diciendo o nombrando cada uno de los componentes con su funcionalidad, la torre de un ordenador de sobremesa, para un monitor, para conectarla, prepararla desde el inicio, su placa base, todo, definiendo sus componentes, ir conectando en orden para que tenga sentido y funcione bien. En qué posición hay que ponerlo y su funcionalidad, y si realmente es así. A ver, me voy a la página, este es un emulador donde en software, aunque esto luego se aplica a la vida Tecno, y es Vega del Turia. Yo encontré esta página, es simulador. Esta página de Google. Me voy a este enlace, simulador, montaje, PC, tecnología y Vega del Turia. Por cierto, necesitáis de la extensión de la aplicación Flash Player para habilitar, para utilizar este contenido interactivo. Pulso aquí donde el icono, donde la pieza del puzzle, y permitir esta extensión. He aumentado el zoom porque se veía a 100, pero yo lo he puesto a 150 para explicarlo mejor. Esto es como una breve introducción. Me llega a este sitio. Yo, si me seguís con el cursor del ratón, aquí me da una serie de tutoriales, información antes de empezar con esta especie como de... Voy a dar a saltar este tutorial. Muy bien, aquí me aparece como el esqueleto, el chasis de lo que sería una caja torre ordenador para un monitor de sobremesa, claro. Pero no, le faltan todos los componentes, discos duros, placa base. Abajo, si os dais cuenta, tenemos que seleccionar, pero va por orden, no tenemos que ir seleccionando, tenemos que ir por pasos, claro. Lo primero, por cierto, me voy a ayudar el traductor si no entiendo algo en inglés, porque hay muchas cosas que vienen en inglés aquí. Esta es la caja que está vacía, el chasis, la torre del ordenador, que es bastante grande. Vamos a empezar insertándole la fuente de alimentación. Aquí donde ponemos más información, nos da las perspectivas de cómo es por detrás la fuente, de sus conectores, aquí pulsando donde pone leer más. Aunque esto es opcional, si queréis informar aquí la corriente, esta es la fuente que suministra energía a nuestra torre de ordenador. Aquí os aparece como es, su información del voltaje y la corriente, de la energía, claro, su conector a la red eléctrica, por detrás. Estas son las diferentes perspectivas en cada cara del cubo, claro. Por delante, por detrás, salto. Voy a seleccionarla. Y ahora me aparece cómo tengo que girarla de manera que quede bien correcta, con sus cables de alimentación, que ya vienen insertadas, ATX. Si os digo, estos son los conectores ATX, el del procesador y el de la placa base, con los pines y sus contactos. La fuente de alimentación tiene que ir colocada con el conector de energía en esta dirección y doy hacia aquí en la flecha, esto para ir girándola hacia la flecha abajo y que quede bien conectado. Vale, ya está. Ya está bien conectada en esa posición. Ahora voy a insertar los pernos o tornillos. Los selecciono, arrastro y suelto y se me colocan. Un momento. Ahora, automáticamente me colocan los tornillos para encajarla fijamente con la fuente de alimentación con la torre. Doy aquí en la parte izquierda, OK. Este apartado. Ahora, si me dirijo, voy abajo donde pone placa madre o placa base, motherboard, para empezar con los siguientes pasos de montaje de la torre. Placa madre, me aparece la imagen de la placa madre, en la que tengo que insertar, antes de colocar la placa base o placa madre en la fuente de alimentación, tengo que insertar los componentes de la placa base. Uno de ellos son los módulos de memoria. Aquí vemos unas perspectivas. Estos son los chips del módulo de memoria RAM. Estos son los pines y contactos a insertar del módulo en la placa. Con su mueca deben de coincidir siempre los pines en la mueca. Los chips con los que cuenta el módulo, está la otra parte de esta. Los seleccionamos y los colocamos en las ranuras PCI, que por cierto, estas son las ranuras PCI Express con su mueca y sus slots donde van a encajar los módulos de memoria. Cogemos y la arrastramos. Deben de quedar mostrándolo hacia los chips.
los pines, contacto que coincidan con las muecas de la ranuras PCI Express de la placa base. Lo insertamos y conectamos los slots para encajarlo bien. Ahí está. Primer módulo de memoria RAM insertado. Vamos con el segundo, que es más de lo mismo. Insertamos este segundo módulo de memoria, que en el mismo punto de partida aquí, con los chips hacia esta dirección, con los pines, que encaje siempre con la mueca y conectamos los slots para que encaje bien. Bien, eso es lo primero. Estos son los puertos norte, estos son los puertos, luego ya lo explicaré. Aquí está lo del socket. Aquí donde va a ir la CPU, la unidad central de procesamiento, el cerebro del ordenador, que está aquí debajo. Aquí podemos obtener información. Aquí la parte de vista de arriba, que tenemos que tener en cuenta, ahora aplicaré este triángulo de aquí. Aquí donde se va a insertar ese adhesivo para el ventilador disipador, en la parte delantera. Si le damos la parte de abajo, estos son los pines y contactos de la CPU, que hay que intentar no tocarlos. Esto para tener vista generalizada, pero bueno. Este es el cerebro, lo más importante del ordenador. Cojo, ahí debe de encajar, en este cuadrante, en el socket. Tenemos que tener en cuenta, como os he dicho, el triángulo de aquí, porque si no, no está bien colocado la CPU. Debe estar, ¿veis este puntita de aquí? Que sobresale a diferencia de los demás puntos. Bien, debe de coincidir este punta de aquí, forma de triángulo, con este resaltante. Lo conectamos y ya cerramos, una vez conectado bien, cerramos el socket y ajustamos esta palanquita de esta manera, de forma simulada. Bien, ahora ya echamos, ya con esto, la CPU con el socket y con la ya insertado, insertamos este componente, que por cierto viene en inglés, Thermal Compute. He abierto el traductor a propósito. Thermal, que pone a ver, Thermal Value. Nos podemos ayudar del traductor. Compound. A ver, ¿qué significa? Que a veces que se llama compuesto térmico. Bien. Para fijar el ventilador disipador, lo ponemos, aplicamos aquí encima del socket, para que el ventilador disipador, que es el de aquí abajo, ve, este es el ventilador disipador, que se coloca encima del socket donde debemos colocar la CPU. Cuando arrancamos el PC, esto empieza a ventilar. Este es el conector del ventilador disipador. Esto es lo que gira, las aspas. Estos son sus cables que pueden ser Intel. Aquí se ve el conector de otra perspectiva. Estos son los conectores, los tornillos que van a encajar el ventilador disipador encima con la placa base. Cogemos el ventilador disipador. Es que se le puede llamar de las dos maneras. Lo colocamos encima del socket con el adhesivo. Ahí está. Antes de nada hay que ajustar bien estos tornillos, apretando bien fuerte hacia la placa base. ¿Lo veis? Ya está. Y no hemos terminado. Ahora hay que conectar el conector del ventilador disipador para que funcione este blanco de aquí con los pines o contactos de la placa base. Ahora hay que saber en qué posición tiene que ir. Bien, este es el conector de la CPU, no del ventilador disipador, que va conectado a los pines de la placa base hacia esta manera. A ver. Pero vamos girando a ver cuándo. Ahí está. Perfecto, ya lo he conectado. Bien. Un segundo. Como veis, esperad un momento. Ya he conectado el ventilador con sus tornillos, sus cables que conectan a la placa base encima del socket. Ya con todo esto había insertado estos módulos. Vamos a instalar la placa madre o placa base en la fuente, en la caja del ordenador, de manera correcta, en una posición correcta, donde pone aquí instalar placa base. Ahí está. Bien, la placa madre, con lo que hemos insertado antes, nos aparece otra vez la caja del ordenador, el chasis por dentro, donde la placa madre tenemos que colocarla en la posición y en la orientación adecuada. Vamos girando, un consejo, para que no metáis la pata. Vamos girándola. ¿Veis esto, aunque no se ve bien aquí, esta placa metálica aquí es donde se van a conectar los puertos de teclado ratón RJ45 de aquí con la placa madre? De todas maneras, está la posición correcta. Ahora, de manera que si yo pulso aquí, me encaja perfectamente los puertos con la placa esta. Ya estaría bien encajada y orientada en la fuente.
El siguiente paso es colocar con un destornillador, pero no lo tenemos en este caso, todos los tornillos pernos de la placa base a nuestra chasis de la caja de la torre del ordenador, que son un montón de tornillos. Mirad, se insertan todos con un destornillador, aunque en este caso no ha hecho falta. Ya de esta manera la placa base queda unida a la caja. Ok. Luego, tarjetas adaptadoras, el siguiente paso. Ya una vez insertada la placa en nuestra caja, la placa madre, vamos a insertar las tarjetas adaptadoras de nuestra placa a unirlas, claro. Tenemos una serie de tarjetas aquí abajo. Ya tenemos, este es el punto de vista de la fuente de alimentación, no, de la placa unida a través de los puertos, claro, de manera que encaja. Vamos a insertar la tarjeta de red, NIC, que pone aquí abajo. Esta es la tarjeta de red vista desde ciertas perspectivas. Estos son los pines o contactos de nuestra tarjeta de red. Que voy a conectar a una ranura PCI Express pequeña, por uno, claro. Este es el puerto Ethernet. Y aquí este es el tornillo donde va a ir conectada al chasis. Esto se va a conectar a la ranura PCI Express de la placa base. Y esto va a conectarla, de esta manera va a estar interconectada con las dos formas. Esta es otra perspectiva. El puerto se puede ver de distintas formas. Bien, la coloco. Arrastro la tarjeta de red a la ranura PCI Express de ahí, esa pequeña, de la placa base. Ya está insertada la placa base. Y ahora tengo que asegurar que está bien unida con un tornillo aquí para que se una al chasis, a la torre, para así decirlo. Ahí está el tornillo. Luego, tarjeta inalámbrica, de red inalámbrica. Ya lo he hecho con la tarjeta de red. Este es el aspecto de la tarjeta inalámbrica. Tiene más pines y contactos y más muecas que la otra. Esta es la antena inalámbrica de conexión y este es donde va a ir también el tornillo para unirla al chasis. Solamente cada tarjeta necesita un tornillo de unión. Aquí veis otra. Bueno, voy al grano. Cojo, la arrastro y la uno a esta ranura PCI Express de más pines. Ya está ahí, tiene que encajar siempre bien con las muecas y los pines. Y ahora otro tornillo para unirla al chasis. Con un destornillador sería, claro. Luego, siguiente tarjeta y última tarjeta. La tarjeta de vídeo. Vamos a ver más informaciones solamente para que la veáis cómo suelen ser. Sus pines, su procesador gráfico. Es la tarjeta de vídeo, claro. ¿La veis? Estas son el puerto del vídeo. Bueno, lo que tengo que hacer es lo mismo. Arrastro y la uno con esta así, igual que he hecho con las otras. Cojo el perno, ¿qué se le puede llamar? Perno o tornillo se le puede llamar, y hago lo mismo. Bueno, ya he terminado de insertar todos los... Ya, ok, aquí, tarjetas adaptadoras, ya termina este apartado. Vamos con los conductores internos, internal drivers. Es otro apartado. Ahora se trata de insertar los discos duros, lectoras, unidades ópticas en sus bahías correspondientes de la caja o chasis del ordenador. Primero, unidad de disco duro o HDD. Vamos aquí abajo. Este es otro apartado a la hora de ir construyendo la torre. Nos sale la perspectiva de un disco duro con su... Mira, esta es una de las partes, un disco duro por así entenderlo. Este es el conector Molex que conecta la fuente de alimentación con el disco duro para suministrarle la energía. Los jumpers, el conector SATA para los datos del disco duro. Ahora lo explicaré. ¿Veis? Esta es la tarjeta del disco duro. Los pines para conectarlo. Vale, esto es información. Arrastro el disco duro y lo encajo en una de las bahías de la placa del chasis. ¿Veis que ahí lo encajo de esta manera? A mí me pone en qué dirección lo tengo que ubicar de manera que quede correcto. Bueno, pues de esta manera ahí encaja perfectamente. Ahora no hemos terminado. Los tornillos para que, claro, quede fijo, si no se quitarían. Los uno para que de esta manera el disco duro, la unidad de disco duro, quede bien unida a las bahías del chasis. ¿De acuerdo? Luego,
discos duros o conductores de vallas externos, otro apartado. Bien, los conductores de vallas externos son las unidades ópticas, lectoras de LCD, DVD, que se encajan en las vallas que veis aquí del panel frontal de la torre del ordenador. Claro, este es el panel frontal, donde tú das el botón de encendido, por ejemplo. Optical Drive, unidad óptica, CD-DVD. Bueno, vamos a leer un poco de información. Tiene este aspecto. Esto es para meter un CD, un DVD de una película o para formatear un ordenador con un CD. Esta es la parte trasera. Esto tiene un conector moles como el disco duro, un conector PATA o IDE para la información, los datos. Vale, ya habiendo visto esto, están las etiquetas de información. Arrastro la unidad óptica de CD-DVD con su valla correspondiente, siempre delante. Lo encajo. Y ahora ya le inserto los tornillos para que encaje con las bahías, claro. Tiene que ser la de un lado y de otro. De esta manera yo puedo insertar un CD-DVD y que me lo reconozca. Luego, floppy drive. A ver, un momento, para eso he puesto el traductor. Floppy drive significa esperar. Unidad de disquete, vale, que hay veces que está todo en inglés. La unidad de disquete, aquí podemos ver la perspectiva para insertar otro disco con sus conectores, el conector ver o minimoles también llamado, de energía, el de la información con sus pines. Lo inserto, venga, en otra de las bahías, tiene que quedar bien encajado. Ahí están. Y le inserto lo mismo, como he dicho antes con las bahías, los tornillos. Vale, ya termina con los conductores de vallas externos. Ok, ya está. Ahora me faltan los cables internos para conectar. Voy a ser preciso. Los cables internos para conectar la fuente de alimentación, no, para conectar la placa base con las unidades, con el resto de dispositivos dentro de la torre. En un momento que... Vale. Cables internos, venga. Nos vuelve a mostrar otra vez la vista del chasis por dentro, con la placa, la fuente de alimentación insertada. Como había dicho antes, no es el caso. O sí es el caso, sí. Pensaba, menos mal que me he dado cuenta rápido. Tenemos la fuente de alimentación. Bien, otra cosa que nos ha faltado y que es importantísimo, la fuente de energía de la alimentación, es conectar los conectores de la fuente de alimentación, que ya vienen insertados ya por defecto, a la placa base para suministrar la energía a la placa base. Este conector de aquí, que se ilumina de aquí, este que estoy señalando con muchos pines o contactos, es el conector ATX, que conecta la fuente de alimentación a la placa base para suministrar energía a toda la placa base. Puede ser de 20 a 24 pines. Lo cojo, este de aquí que veis tan grande. Bien, debe de encajar. Este es el conector macho, el que se va a conectar, y este es el conector hembra, que ya viene insertado en la placa base. Conector macho, en redes se conoce esto, el que se va a conectar como conector macho, y el enchufe, para así decirlo, es el conector hembra, por si no lo sabíais. Vale, tiene que encajar el número de pines. Se encaja de esta forma. La fuente de alimentación, el conector ATX ya está conectado, la fuente de alimentación, a la placa base. Vamos con el siguiente conector, el conector de este más pequeño, que es para conectar la fuente de alimentación de 4 pines o contactos, el conector ATX para el procesador. Este nada más que para el procesador en concreto, veis que este es para este conector de aquí. Es más pequeño, está cerca del ventilador disipador, como podéis observar. Es solamente de 4 pines o contacto, aunque también puede ser de 8. El conector macho con su conector hembra. Y lo conecto. Ahí está, ya está el conector de la fuente de alimentación ATX, de la placa base y de la CPU. Bien, vamos con los siguientes. Los conectores Molex. El conector Molex es este de aquí de 4 pines o contactos, que es para conectar la fuente de alimentación
con los discos duros para suministrarle energía, no los datos, la energía, la carga eléctrica a los discos duros. Veis que al pulsar aquí se ilumina. Este es el disco duro. Bien, ha quedado bien conectado a la unidad también, lectora CD-DVD. Este es el conector VER, que es como un minimoles para la unidad de disquete. Se conecta así de esta manera a la unidad de disquete. Y luego este conector Molex, que es otro Molex también, evidentemente, para conectar al disco duro. Es decir, los Molex sirven para conectar tanto lectoras o minimoles también, lectoras, unidades ópticas y discos duros, la fuente de alimentación con estos dispositivos. Bien, ha conectado el conector Molex. De esta manera les está proporcionando la electricidad y la energía a todos estos dispositivos ópticos, para entenderme. Vale, este cable, de momento. Esto es para uno de los pines también. Ahí está. Luego, ¿qué más nos falta? Ya habiendo insertado todo esto, vamos a por lo siguiente. Vale, el cable, ya hemos insertado todos los cables de la fuente de alimentación con la placa base y con las unidades ópticas de lectora CD-DVD. Vamos con los cables internos. El cable pata o IDE, también llamado. Este cable, que por cierto está en desuso, ahora se utilizan los SATA, que tiene estos pines o contactos, podéis ver más perspectivas. Aquí más de cerca lo podéis ver. Tienen que encajar siempre con el mismo número de pines o cuadraditos que veis aquí con el conector hembra de la placa base. Y con el conector al mismo tiempo del disco duro. Bien. Tiene esta forma que, por cierto, le han sustituido los SATA, que aquí no aparece, cojo y arrastro. Este conector tiene que encajar la fuente de alimentación con uno de los discos duros. Estos conectores son para los datos, la información, no es para la energía, no es para que me entendáis su funcionalidad. Están en desuso, ahora se utilizan los SATA, aunque se sigue usando un poco. Bien, veis que este es el conector macho con el conector hembra de la placa base. Lo que voy a hacer yo, parece que aquí va a conectar perfectamente, es conectarlo, claro, el conector pata o IDE ya está conectado y ahora voy a conectarlo, este otro extremo, con el disco duro. O la unidad, va conectado con la unidad de lectora CD-DVD. Hay que asegurar también que esté bien encajado. ¿Veis? Aquí donde precisamente este es el conector hembra al enchufe, como he dicho, su conector macho ya está conectado a la placa base, ahora se lo va a suministrar. Esto lo que va a hacer es suministrarle la información al disco. Este es el de la energía y este es el de la información. A ver si así más o menos entendéis un poco la funcionalidad de cada cable. Ya está conectado. Vamos a otro cable. Unidad de cable, floppy cable. Este es otro cable para conectar otro de los dispositivos de unidades ópticas. Veis que tenemos aquí otro conector hembra. Lo conectamos a la placa base y ahora conectamos otro extremo con la unidad de óptica de disquete. Bien, ahora vamos a conectar el cable SATA, es los cables que han sustituido a los cables IDE, que aquí no aparece la información. Tienen esta forma, se conectan a la placa base. Este es su conector, su forma. Tienen la misma funcionalidad, suministrar los datos e información de la placa base al disco duro. Tienen esta forma, son más estrechos, estos pines y contactos, y son los que se están usando reemplazando a los IDE o los que he hecho antes. Ahora conectamos el otro extremo al disco duro. Esto así. Va a ir encajado exactamente, como veis, en forma de L aquí. Ya están, ya he terminado con los cables internos, ya estoy terminando. Ahora ya nada más que falta, ya he terminado casi todo lo de los cables internos. Ahora nada más que nos faltan los cables externos. Bien, ya nos sale una perspectiva de la fuente de alimentación ya
No, la caja, que aquí me equivoco, el chasis, la caja, con todos los cables internos insertados, la fuente. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Pues las carcasas, las tapas para recubrir, tapar toda esta parte, tanto de un lado como de otro, para que no se vea la placa base, esta especie como de cane panels, donde pone aquí. Veis que esto es para encajarlo. Aunque esto es un simulador, en la vida real tenéis que intentar en esta dirección hacia la izquierda que vaya encajando. ¿Qué más nos falta? Ya están insertadas las carcasas, las tapas, pero tenemos que asegurar que estén bien ajustadas. Los tornillos con un destornillador en cada lado de cada caja donde se ilumina aquí y los insertamos. De esta manera ya va teniendo más apariencia de una. ¿Qué más nos falta? Pues cables externos, como he dicho, el conector VGA. Pone cable de monitor, o lo que es este monitor conecta la tarjeta gráfica de la placa base del chasis, del ordenador, claro, con el monitor. De esta manera podrá visualizar todo, la tarjeta gráfica que inserta antes en la placa base. Esta es su forma. Lo conecto aquí, el conector macho con el conector hembra. Tiene esta forma siempre. Esto de aquí abajo es para luego después ajustarlo dándole unas vueltecitas, ajustarlo a estos dos de aquí. Lo conecto. ¿Veis cómo se ha ajustado? Esto ha conectado la tarjeta gráfica de la placa base del ordenador y se va a conectar luego con un conector exactamente igual con el monitor. Tiene este conector y otra parte para conectarlo, de esta manera ya se podría utilizar. El teclado. Hay teclados, por ejemplo, veis aquí que pone hay teclados que utilizan conector PS2. Veis que tiene esta forma, aunque hay algunos que tienen teclado con un conector tipo USB, como un pendrive, para entenderme. Los teclados se conectan al ordenador, las torres del ordenador. Puede ser de esta forma, este PS2 de color morado, porque en el caso de los ratones es de color verde, mientras que en los teclados es de color morado. Esta es la forma de un conector PS2 de teclado. Tenéis que acordaros que es de color violeta, aunque el teclado ya viene con el conector, ya vais a saber identificar que el conector macho con el conector hembra ya viene por defecto. Ya sabréis identificar entre un conector PS2 de ratón, que es verde, con un de teclado, para entenderme. Lo insertamos. Perfecto. Ya podríamos usar un teclado por cable, tipo PS2. Lo mismo ahora con el ratón. Si os fijáis, ahora este tiene un conector de color verde. Cogemos y arrastramos. Esto sería para conectar, claro, el ratón PS2 al ordenador por cable. A diferencia del teclado verde, claro. Ahora, si queremos insertar un ratón o un teclado por cable USB, pues ya sabéis cómo es un conector USB, el de los pendrives, por lógica. Se ve la forma, esto es muy básico. Los USB, también están los USB 2.0, los 3.0. Esto es en el caso de que hay ratones y teclados que tienen conectores por USB también, que es más frecuente que los PS2. O para conectar un USB también como unidad. Luego, ¿qué más nos falta? ¿Qué más cables? El cable de red, Ethernet Cable. El cable de red para conectarnos a Internet por cable. Tiene esta forma un RJ45 para ser más exacto. En móviles RJ11, pero en ordenadores es un RJ45, un cable de red. Un ordenador que necesita conectarse a Internet por cable y no por Wi-Fi o de forma inalámbrica. Necesitamos, esta la forma del conector, se conecta aquí, tiene que encajar esto de aquí, esta elevación con esta. Ya tendríamos Internet por cable. Aquí la tarjeta gráfica, visualizar escritorio, iconos, conectar algo por USB, la antena inalámbrica. Otra parte si queremos tener Internet de forma inalámbrica en nuestra torre, aquí de forma cableada y aquí inalámbrica. Y último conector externo y súper importantísimo, que hace igual la misma funcionalidad casi que la tarjeta gráfica, pero es diferente. Conectar nuestra torre de ordenador con la red eléctrica. El conector de poder, que tiene esta forma, el famoso enchufe a la pared, con el conector a la torre.
tiene esta forma, como también esto lo mismo se utiliza para las televisiones, conectar el cable de energía a la pared con la televisión o con la torre, que va a ser este caso. Supongo que en vuestras casas habéis visto que tiene, este es un conector para de esta manera enchufar la red eléctrica, nuestra torre a la red eléctrica por un enchufe cualquiera, a la pared, para entenderme, ya está. Lo enchufa, este es el conector hembra, ya está. Ya hemos terminado absolutamente todo, conectores externos, internos. Si lo habéis hecho totalmente bien por orden, sabiendo la funcionalidad, vuestro monitor, al encender la torre vais a comprobar que el teclado, el ratón, vuestra pantalla, vuestro monitor se enciende, funciona todo correctamente, tarjeta de vídeo, vuestro internet. Tenéis que hacerlo por orden y comprobar que funciona, ¿de acuerdo? Bueno, gente, espero que os haya gustado este mega tutorial. Esto es un simulador de cómo sería, claro, lo del montaje de una torre de un ordenador de sobremesa en la vida real, pero de forma simulada. Lo hemos hecho en software. Habría que usar un destornillador para hacerlo, claro. Y las manos, claro. En este caso, espero que os haya gustado. Dale like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos en otros tutoriales, bueno, y gameplays. Y bueno, espero que os haya gustado. Adiós, gente, adiós. Y espero que os haya servido para los que queréis ser operadores de equipos y técnicos.